Iluminando tu vida. Lux Day 1260. Quiero anunciar al mundo entero que el reino de los cielos está aquí. Y hoy quiero proclamar al mundo entero que nada ni nadie podrá hacerme desistir de ti. Cristo, mi roca firme, mi camino, hasta el final yo seguiré contigo. Hoy quiero proclamar que no hay razón para dudar. Te dije sí hasta el final. Y hoy puedo confirmar que en mi corazón está tu hogar. Seguro estoy si ocupas el primer lugar. Firmes en la fe, aunque vengan tormentas, sabremos que firmes en la fe, arraigados a Cristo, a quien temer. Anunciaré, no callaré, proclamaré. El siguiente es un programa de Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Dialoguemos nuestra fe, el espacio radial para compartir serena y francamente lo que creemos a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Dialoguemos nuestra fe, con la coordinación y participación del Padre William Hill y el Padre Juan Andrés Barrera. Dialoguemos nuestra fe. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos, todos nuestros radioescuchas de Lux Day 1260, la emisora que ilumina tu vida. Un saludo cordial a todos nuestros amigos en las diferentes parroquias y en todos los lugares de nuestra arquidiócesis que nos escuchan. Queremos iniciar nuestro programa Dialoguemos nuestra fe, como siempre, con la invocación al Espíritu Santo, suplicándole que seamos protegidos, bendecidos, santificados, que seamos purificados de nuestras maldades, que seamos testigos del Señor Jesucristo, de su infinita misericordia. Y pedimos la sabiduría del Espíritu Santo, especialmente para poder vivir las verdades de nuestra fe. Le suplicamos al Señor que nos conceda la gracia de superar cada vez más la distancia que ha habido a veces entre nuestra vida y nuestra fe. Precisamente, le pedimos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se hará una nueva creación, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de los creyentes con la luz del Espíritu Santo, concédenos gozar de sus consuelos inefables, para gustar, amar y actuar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hemos venido hablando en nuestro programa de la creación del hombre. Hemos visto cómo Dios nuestro Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. También hemos visto cómo Dios puso al hombre en el paraíso, en el Edén,
por decirlo así, rodeó de garantías al hombre y la mujer para que pudieran vivir en comunión con Él y conforme a su voluntad. También Dios dispuso precisamente que el hombre y la mujer fuesen el centro de la creación, pero también los creó el uno para el otro, unidad entre los dos. Precisamente les concedió igualdad en cuanto a la dignidad, pero diferencia entre los dos en su sexualidad, para que fueran precisamente complemento el uno del otro y para que hubiese en los dos la ayuda adecuada el uno para el otro, a fin de que se realizara el proyecto existencial de cada ser humano, que coincide y debe coincidir cada vez más con el plan de Dios. Por eso me voy a permitir recorrer el resumen que hicimos al final de la vez pasada, en el número 380. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. También nos dice el catecismo que el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible, como lo dicen Colosenses, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y de hermanas. El hombre es corpore et anima unus, es decir, una unidad de cuerpo y alma. La doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Dios no creó al hombre solo, en efecto desde el principio los creó hombre y mujer, y esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas. La revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado, de su amistad con Dios hacia la felicidad de su existencia, en el paraíso. Ahora vamos a adentrarnos en el párrafo séptimo y vamos a hablar de una realidad dramática en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia, de todas las sociedades, también la historia personal de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de la realidad de la caída, del pecado. En el número 385, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Querebam unde malum et not erat exitus, dice San Agustín, es decir, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad del que habla San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, en 1 Timoteo 3:16. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Esta manera como el Catecismo de la Iglesia Católica quiere que nos aproximemos a la realidad del pecado es supremamente importante, porque de por sí la realidad del pecado es también misterio. Y antes de adentrarnos en ese misterio, que es también, como decíamos al comienzo, una realidad dramática y dolorosa en la vida de cada uno de nosotros, debemos tener nuestra mirada, nuestra atención y la certeza del infinito amor de Dios, del amor que el Señor Jesucristo ha venido a mostrarnos que Dios tiene por nosotros los pecadores. Antes de acercarnos pues entonces a contemplar, o más que otra cosa, a discernir sobre esa realidad y sobre ese misterio de la iniquidad, somos invitados por el Catecismo mismo
a alabar a Dios por su infinita misericordia, porque no tuvo reparo en poner su corazón de Padre para abrazarnos a nosotros, sumidos en el error y sumidos en la maldad y en la fragilidad después del pecado original. Y como lo dice precisamente el Evangelio de San Juan, tanto, pero tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así es que ya por el pecado tendríamos que haber muertos definitivamente, pero el Señor en su infinita misericordia quiso salvarnos, rescatarnos y darnos en Cristo Jesús el gran instrumento de la propiciación. Esta es la manera como el Catecismo de la Iglesia Católica nos pide que afrontemos este misterio, nos pide que afrontemos esta realidad. Primero la realidad del amor de Dios, de su misericordia, y después sí la realidad del pecado, porque sólo así nosotros somos capaces también de asomarnos a ese abismo de maldad sin que quedemos destruidos, sin que nos agobie la desesperación y sin que quedemos eternamente confundidos. Solo mirando el corazón misericordioso de nuestro Dios manifestado en Cristo Jesús, podemos también entonces acercarnos sin temor a un discernimiento sobre la realidad del pecado, sobre la realidad del mal. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La realidad del pecado. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Es decir, es preciso reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. No se puede hablar del pecado sin partir de esa relación existente entre Dios y nosotros, precisamente porque el pecado tiene que ver con un rechazo a Dios, con una ofensa a Dios, con un aplazamiento de su voluntad, con un incumplimiento de sus deseos. El pecado es fundamentalmente entonces una ruptura, aunque sea momentánea, al menos es la pretensión a veces, de esa relación constitutiva con Dios, de ese vínculo profundo del hombre con su Creador. Y sólo ahí, cuando contemplamos ese vínculo que Dios mismo quiso establecer, ahí sí podemos desenmascarar esa realidad del pecado y su identidad, como dice el Catecismo, su identidad de rechazo y oposición a Dios. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, o pecado original, también llamado pecado original y originante. La realidad del pecado, pues, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, o como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera, etcétera. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Aquí interesa muchísimo que partamos entonces como de esa segura y serena constatación. Humanamente hablando, se quiere resolver el problema, por ejemplo, de la corrupción. Se quiere atacar el problema del delito. Se quiere superar cualquier forma de deshonestidad en la vida pública y privada. Se trata de vencer las grandes seducciones que los seres humanos tenemos que enfrentar continuamente. Pero cuando esa lucha se hace considerando la realidad del mal como
un problema meramente de tipo psicológico, solo falta de educación, o simplemente es un problema de tipo social por la mala distribución de la riqueza, o simple y sencillamente porque ha faltado entonces mano dura en los que gobiernan, etcétera, etcétera. Cuando damos explicaciones que excluyen la constitutiva relación original del hombre con Dios, cuando excluimos precisamente ese aspecto de la comunión con nuestro Señor, no vamos entonces nunca a acertar en los remedios que vamos a tratar de poner a tanto mal como hay en el mundo. Si negamos el pecado, negamos entonces esa relación constitutiva del hombre con Dios. Y si negamos esa relación constitutiva del hombre con Dios, no vamos a tener tampoco remedios. No vamos a tener entonces a quién acudir por encima de nosotros y fuera de nosotros para que nos dé su auxilio para luchar contra las formas del pecado que imperversan nuestra vida. Y digámoslo con claridad, la vida de todos, también de este pobre pecador que les habla desde este micrófono. Todos sentimos el agobio que el pecado ejerce sobre nuestra vida. Y todos sentimos esa realidad, y es inútil que le tratemos de dar solo a nombres que reflejan aspectos meramente mundanos o intramundanos. Es necesario que asumamos el pecado como lo que es, como ruptura de comunión con Dios, como aplazamiento de su voluntad, como desprecio al amor desbordante que Dios tiene por nosotros. Solo cuando miramos nuestra relación con Dios, ahí sí entonces entendemos también qué es realmente esto del pecado. Por eso el catecismo nos sigue invitando a que a partir del conocimiento del designio de Dios sobre el hombre, comprendamos e intentemos comprender cómo el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. El pecado original, una verdad esencial de la fe. Con el desarrollo de la revelación, se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia, que sólo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Por eso la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Es decir, no hay que hacerse falsas ilusiones. Si queremos de verdad ahondar en la lucha contra el pecado, en las soluciones contra esta realidad, no podemos menos que tomar con toda seriedad la revelación cristiana. Cristo es el único ser humano que por sí mismo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte que era consecuencia del pecado y ha vencido al demonio, siempre en la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Todos los demás, si pretendemos también dar nuestra lucha contra el mal, y la debemos dar, no la podremos hacer sino sostenidos por la gracia de Cristo, si acudimos a su infinita misericordia, a su poder y bondad. Solo a partir de esa relación con Cristo podemos hablar también entonces
de una victoria que está prometida a nosotros. El Espíritu Paráclito, quiere decir el Espíritu Abogado, el otro abogado, el que consuela, el que está con nosotros en los momentos de prueba, el que incluso después de la caída no permite que seamos desesperados, ni permite que seamos entonces todavía lanzados a nuevas formas de pecado, sino que es el que, cuando lo invocamos humilde y libremente, viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda, para sostenernos en nuestro proceso de conversión y para poder entender el mejor modo de salir de la condición pecaminosa, dándonos la gracia de ese mismo Espíritu por medio de los sacramentos. Esto sí que es importante. Por eso insiste el Catecismo que la doctrina del pecado original es como el reverso de la buena noticia de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La Iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Es decir, en esta conexión entre las verdades de la fe, cuando se niega la realidad del pecado original, se está negando también entonces la necesidad de un Salvador. Y no hay que extrañarnos entonces de que el pecado pues aumente y desborde cualquier dique que se le haya querido poner, porque cuando se le niega, simple y sencillamente se descarta también al que nos vino a liberar del pecado, al que nos viene a salvar y tiene poder para levantarnos. Por eso, repito, el mal y el pecado pues aumenta en el mundo en la medida en que no lo reconozcamos como verdaderamente tal y en toda su gravedad y magnitud. ...1260 AM, Lux Day, la emisora que ilumina tu vida. Llega el 2014 cargado de muchas sorpresas. Luz Day, 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Nueva programación, 24 horas al día. Luz Day, 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Atención, atención, personas inescrupulosas están haciéndose pasar por personal de la emisora. Recuerde que si usted pertenece al Club Amigos de Jesús, recibirá una llamada antes de la visita y solo personal autorizado estará llegando a su hogar u oficina. Por favor, no entregue dinero ni objetos sin confirmarlo. Puede llamar al 662-9701, 662-5319. Dios bendiga su generosidad y no olvide, denuncie. Lux Day, 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Oración para la Cuaresma. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. En esta Pascua que voy a preparar con esta Cuaresma, concédeme, Señor Dios, un corazón puro, un corazón nuevo. Concédeme un corazón vigilante, porque en mi corazón se duerme y se apaga, se insensibiliza, se endurece. Necesito un corazón atento a los signos, a las palabras, a las llamadas que me haces, Señor. Que no te acerques y me encuentres adormecido o distraído. Haz que el amor tenga despierto mi corazón. Concédeme un corazón limpio. A veces mi corazón se vende a intereses mezquinos o a las pasiones y se hace hipócrita, engañoso, corrupto. Quiero un corazón limpio, un corazón bueno, que se mantenga fiel a los principios cristianos y a los valores del Evangelio, fiel a los compromisos
y al amor. Concédeme un corazón recto, porque mi corazón se desvía por caminos equivocados. No busca la verdad, sino los intereses egoístas. Dame, Señor, un corazón recto y responsable que sea consciente de cada intención, de cada decisión, de cada acción. Concédeme un corazón firme, porque mi corazón es cobarde, tímido, se cansa fácilmente, se impacienta, se olvida, se desanima. Dame, Señor, la fortaleza, la perseverancia, la paciencia y la fidelidad, que sepa sufrir, resistir, esperar. Concédeme, Señor, un corazón libre, pues mi corazón se deja esclavizar fácilmente por los apegos, las cosas, la codicia, las ambiciones, el placer, las seducciones de cada día. Dame, Señor, un corazón nuevo, arranca mi corazón de piedra y dame un corazón sensible a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia, que viva de tu amor, que esté lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Iluminando tu vida, Lux Day 1260. Muy bien, queridos amigos, radioescuchas, continuamos con nuestro programa Dialogando Nuestra Fe y estamos hablando de la caída, y nada más oportuno que la oración que nuestro arzobispo ha querido darnos para la Cuaresma. En la oración le pedimos al Señor un corazón nuevo, sí, un corazón nuevo que sea capaz precisamente de mantenerse en fidelidad al Señor, un corazón que tienda a Él, un corazón que lo busque con sinceridad, que a pesar de los errores y las maldades y los pecados cometidos, nuestro corazón tienda a Jesús, precisamente como el médico que sana, como el que consuela después de las caídas, como el que levanta al que se encuentra caído. Buscar al Señor Jesucristo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser, es lo que nos da la experiencia de libertad, en comunión con los hermanos, con los que también son perdonados como yo, con los que también buscan al Señor, con los que también están llamados a hacer esa experiencia de la libertad que Cristo vino a traer al mundo. Eso es lo que hoy suplicamos también todos, para todos y cada uno de los que conformamos este gran pueblo de Dios que es la Iglesia, pero que también tiene los agobios precisamente de la fragilidad humana y del pecado. Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Con esa certeza adentrémonos pues en el relato de la caída, tal y como nos lo presenta el libro del Génesis. El Génesis, que significa precisamente comienzos, origen, nos habla directamente de la situación de la caída, del pecado original. Para leer el relato de la caída, que está en el capítulo 3 del libro del Génesis, el relato utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho real que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Aunque recurra a imágenes y a un lenguaje que a veces es similar al lenguaje mítico, con todo y eso se trata de un acontecimiento real. Se trata de un verdadero drama que está al comienzo de la historia de la humanidad. Se trata de un momento profundamente doloroso que cargó de un significado muy nuevo y difícil toda la historia humana. Y precisamente
es la causa fundamental de que nosotros tengamos que tratar de comprenderlo, apoyados en la revelación de Dios, para mirar cuántas implicaciones entonces ese acontecimiento del pecado original sigue teniendo hoy en nuestra vida. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Esta es una certeza que ya la tenía y la transmitía el Concilio de Trento, precisamente por allá hacia el 1513. No, perdón, me confundo un poco con la fecha, quizá el 1583. Aun cuando esa verdad de fe, pues siempre el magisterio de la Iglesia nos la ha recordado, con todos los pontífices en momentos bastante solemnes, incluyendo desde luego el Concilio Vaticano II. Pues bien, empecemos a discernir en los textos de la Sagrada Escritura también cómo hubo al principio una caída también por parte de los ángeles. En el 391 el Catecismo nos dice: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Diabolus enim et ali demones adeo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. La traducción es: el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. La Escritura habla entonces de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres, cuando dice: seréis como dioses, en Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio, dirá Jesús en 1 de Juan 3:8. Y también lo llamará Jesús padre de la mentira en Juan 8:44. Aquí interesa ver cómo es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Esto es bastante importante que lo tengamos presente, porque no hay ningún límite a la misericordia de Dios ni al poder de Dios. Dios es omnipotente, podría de suyo perdonar también el pecado de los ángeles, el pecado que está a la raíz de la realidad de los demonios. Sin embargo, la decisión irrevocable de ellos, asumida libremente para entrar en rebeldía y oposición al plan de Dios, es la que justamente no permite que ellos llegasen a ser, y lo llegan en futuro, no permite que sean beneficiarios del perdón. No por defecto en la creación de los ángeles, ni tampoco porque falte algo a la infinita misericordia de Dios. Es, como lo dice una oración, porque el Señor respeta en su exceso de misericordia la libertad de las criaturas. También la libertad con que estos ángeles, en el comienzo, antes de la caída del hombre, hicieron su elección contra Dios. Hicieron
de manera irrevocable, tomar una decisión irrevocable en esa elección. Y de esa manera, precisamente, fueron por sí mismos totalmente y definitivamente destinados a la corrupción, a la maldad, a la perdición, a la condenación. Por eso no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Por eso, mientras estamos con vida, siempre hay esperanza de conversión y de arrepentimiento. Y esto lo debemos precisamente decir con mayor razón e insistencia en este tiempo de Cuaresma, donde la invitación expresa es a eso, al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida, para que no seamos esclavos de una realidad como el pecado, cuando hemos sido destinados por Dios, por la pasión, muerte y resurrección de su divino Hijo, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, es decir, del demonio, y que incluso tentó o intentó apartar a Jesús mismo de la misión recibida del Padre. Por eso la Escritura dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Esto es supremamente importante. La razón de ser de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo es deshacer las obras del diablo, porque las obras del diablo son la oscuridad, la tiniebla del pecado, y Cristo vino a deshacer precisamente esas obras del demonio, de aquel homicida desde el principio. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Esta es precisamente la condición que los ángeles caídos, los demonios, comunicaron a Adán y Eva. Una condición precisamente de mentira, porque también han inducido a los hombres a desobedecer a Dios, como ellos desobedecieron desde el principio. Y ahora el Catecismo en el 395 pues nos hace entrar de nuevo en una certeza, en una seguridad, cuando dice: sin embargo, el poder de Satán no es infinito, porque él tampoco es infinito en su poder, ni en su sabiduría, sino que es una criatura. Es una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre es criatura, o sea que no puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Esto sí que es claro y sí que es necesario tenerlo siempre presente, queridos hermanos y hermanas, porque de lo contrario a veces le damos demasiada importancia al mal en nuestra vida y nos asustamos incluso excesivamente con relación a las realidades que tienen que ver con el demonio. Es verdad que es una realidad aterradora, es verdad que también tiene poder sobre nosotros en la medida en que es espíritu puro y es
poderoso desde ese punto de vista. Pero es verdad que también es una criatura y que está sometido al poder de Dios y a la voluntad de Dios. Y aunque haga mucho mal, el mal que llegara a hacer siempre será porque Dios lo permite. Y el Señor mismo nos ha dado clara muestra de que Él no permitirá que seamos tentados por el demonio por encima de las fuerzas que el Señor mismo nos da para vencer. En esto tenemos que ser muy honestos. Cuando pecamos, sí es verdad que el demonio actúa como el tentador, pero también es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad, porque habiendo recibido, como hemos recibido de Dios, medios y gracias para combatir la tentación, pues a veces simplemente no combatimos, sino que nos entregamos a la tentación y sobrevienen lamentablemente nuestras caídas. Hoy el catecismo nos está invitando justamente a tomar muy en serio las armas de la fe, las armas de la luz, para combatir en los momentos de prueba y tentación a fin de no caer. El que esté en pie cuide no caiga. Por eso la primera advertencia es a mantenerse en la humildad, a mantenerse en la humildad. Cosa bien difícil, porque todos deseamos justamente estar en gracia de Dios, pero pasan a veces las horas, pasan los momentos, incluso pasan los días, y si no estamos atentos a nosotros mismos, cometeremos los graves errores que a veces cometemos. Esto es lo que la palabra de Dios nos advierte, y también el catecismo de la Iglesia. Bien, ya vimos la caída de los ángeles. Ahora sí entremos en el numeral 3 al pecado original. Y está visto desde el principio como una prueba de la libertad. Dice el 396: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Aquí sí que entramos en un momento difícil en nuestra reflexión, precisamente porque la realidad del pecado significa que el ser humano no quiso tampoco reconocer en el límite que Dios le había puesto un acto de bondad de Dios. Es decir, nosotros solemos tener una concepción de la libertad que nos impide reconocer que nuestra condición de criaturas tiene límites, porque creemos que libertad significa capacidad para hacer todo lo que se nos viene en gana, todo lo que nosotros deseamos, todo lo que aspiramos a tener y a poseer, deberíamos tener la posibilidad también de alcanzarlo, y creemos que en eso consiste la libertad que hemos recibido. Y nos sentimos libres porque se supone tendríamos derecho a alcanzar todo aquello que nos propongamos, o a alcanzar todo aquello que simplemente deseamos. Pero una concepción de la libertad de esa manera, ya hemos visto cuántas consecuencias negativas trae a nuestra vida. Porque más bien la libertad debemos entenderla a la luz del relato bíblico como capacidad de adhesión y de permanecer en comunión con lo establecido por Dios. En eso sí que consiste la libertad, en adherir, en abrazar, estrechamente el bien, no hacer la escogencia que más me va pareciendo de acuerdo a las diferentes circunstancias por las que estoy atravesando. Es capacidad de adherir al bien. Para eso fue que nos dieron la libertad desde el momento en que el Señor nos creó a su imagen y semejanza.
capacidad de adherir a nuestro Hacedor, capacidad de unirnos a nuestro Creador, capacidad de permanecer y en comunión con Él. Sin embargo, y como consecuencia del pecado original, el concepto de libertad que se ha venido manejando durante los últimos siglos ha sido precisamente ese: creer que se puede hacer cuanto se nos ocurra hacer. Y ahí es donde normalmente nos metemos en problemas, y quizá todos los días, porque tenemos a veces, como lo denunciaba San Pablo, apetencias y deseos en nuestra carne que van en contravía de la ley del Espíritu de Dios, que van contra lo que Dios quiere para nosotros mismos y que van contra las posibilidades mismas de realización de nuestra naturaleza. Cuando cedemos justamente a las diferentes formas de tentación es cuando más incurrimos entonces en los graves pecados de nuestras vidas. Por eso, ese árbol del conocimiento del bien y del mal debemos entenderlo como el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Porque si Dios pone el límite, y siendo Dios nuestro creador, nuestro hacedor, el que nos conoce, el que nos ama, pues ese límite nos conviene respetarlo, nos conviene entenderlo. No es un coartar nuestra libertad, no es un impedir nuestra felicidad, no es un impedimento a nuestra realización. Todo lo contrario, es necesario para nuestra realización, es necesario para nuestra felicidad reconocer que tenemos límites, porque somos criaturas, y como tales, pues tenemos una serie de contingencias que hacen de nosotros personas cada vez menos aptas en tantos aspectos de la vida moral. Tenemos que reconocer que sin la ayuda de Dios no somos capaces del bien, no somos capaces de evitar el mal, no somos capaces de mantenernos en la virtud. Tenemos que reconocerlo, necesitamos de Dios. Y ese límite precisamente es para eso, para reconocer lo que Jesús mismo nos enseñó: sin mí nada podéis hacer. Un límite entonces no es una desgracia que Dios haya querido dejar en nuestra naturaleza, es más bien lo que nos conviene, para que precisamente mientras estemos en este mundo reconozcamos que siendo limitados tenemos un Señor, tenemos un Dios, un Salvador, y tenemos el Consolador, el que cuando hemos transgredido el límite, cuando hemos caído lamentablemente, hemos ido más allá de lo que Dios quería, pues el Consolador también puede venir en nuestro auxilio, levantándonos, sosteniéndonos y dándonos el sincero arrepentimiento que nos permite tener de nuevo acceso a la gracia sacramental de Cristo. Entonces, dentro de esta idea de la prueba de libertad, que es el límite que está representado por ese árbol del conocimiento, pasemos entonces al primer pecado del hombre. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Este tema es demasiado importante, así es que lo voy a dejar solo mencionado, pero el desarrollo vamos a tener que hacerlo en el próximo programa, porque ya vamos entrando en el límite entonces que el tiempo también nos impone. En este pecado el hombre, dice el 398, en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria, pero por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Esto es supremamente bello en el fondo, porque nos hace entender que nuestro destino sí es la divinización, pero ser divinizados por Dios. Al hacernos sus hijos, ese es el plan maravilloso de Dios. Hijos de Dios, partícipes entonces del don
de la inmortalidad de Dios. Pero nosotros, desde el pecado original, quisimos sí ser divinizados, claro que sí, pero seducidos por el demonio quisimos ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Hay remedio, mis hermanos, en Cristo Jesús, y eso es lo que vamos a ver precisamente más adelante. Por ahora nos despedimos en este día agradeciendo a nuestro Señor la posibilidad de adentrarnos en el conocimiento y en el estudio de estas realidades que son difíciles ciertamente, pero guiados por el magisterio de la Iglesia y con la fuerza del Espíritu Santo que pedimos humildemente, podremos seguramente asumir sin demasiadas complicaciones semejante empresa. Un saludo cariñoso para todos y nuestra bendición, la del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.